Y realmente me gustaría decir que me encanta que casi el 90%, lo siento, pero que seáis mujeres. El 90% del instituto, o sea, mi admiración por eso. Bueno, yo también había tenido una diapositiva como presentación, pero no hace falta porque Nadia me ha presentado excelentemente. Bueno, como he dicho, lidero el grupo en el IBMCP de respuestas defensivas e interacciones tróficas en cultivos. Durante toda mi trayectoria científica, las diferentes instituciones he tenido un denominador común, pasando por diferentes líneas de investigación, que es la gestión sostenible de plagas agrícolas. Realmente volcando mis grandes esfuerzos en esta, que es la que voy a hablar hoy, de inducción de defensas mediada por depredadores zoofitófagos y volátiles de planta. Bueno, simplemente decir que aquí trabajé con mosquitos en la FAIU. Pero bueno, aprendí muchas técnicas que también me están sirviendo en la actualidad para la gestión sostenible de plagas agrícolas. Bien, también antes de empezar me gustaría decir que desde diferentes gobiernos y autoridades en todo el mundo se está intentando llevar a una protección de cultivos más cercana a la ecología. Ya empezamos en Europa en el 2009 prohibiendo muchísimas materias activas, se dio un paso más, tuvimos diferentes estrategias en el 2019 con el Pacto Verde, para acabar en el 2020 con esta estrategia de la granja a la mesa, no sé si os suena, que lo que intenta es transformar el modelo agroalimentario en un modelo justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Esta transformación a sistemas agrarios sostenibles, la Unión Europea dice que hemos de buscar soluciones en la propia naturaleza. Pues bien, es la línea de investigación, bueno, que da una pincelada a una posible solución. Estos son los puntos que voy a tratar hoy. Voy a hacer una pequeña introducción sobre mecanismos de defensa de plantas, para ya pasar a ver resultados y bioensayos en inducción de defensas por depredadores zoofitófagos, basándome en cultivos hortícolas. Voy a hablar sobre volátiles de planta como licitores de defensa, también en cultivos hortícolas, y finalmente hablaré de inducción de defensas en cítricos, basándome específicamente en el HLB y en sus principales vectores tiaforina y triota. Bien, garantizar la seguridad alimentaria es importante en la sociedad actual, donde se pretende que la producción agrícola mundial se enfrente con el reto de cubrir las demandas crecientes de alimentos para una población que, según la FAO, será de 9.000 millones de personas en el 2050. Y esto se va a tener que llevar a cabo a pesar de las adversidades como los cambios en los patrones de consumo, del impacto del cambio climático y la creciente escasez de tierra cultivable. Además de las ya conocidas pérdidas de rendimiento, como son los estreses abióticos y bióticos, uno de los principales factores limitantes de nuestros cultivos. Así, la capacidad de las plantas para percibir y responder eficazmente a estos estreses es fundamental y clave en agricultura. En la naturaleza, las plantas están en continua interacción con el ecosistema en el que se encuentran. Por tanto, la presencia de estreses abióticos como la sequía, la salinidad, las temperaturas extremas hacen que las plantas empiecen a desencadenar, a desarrollar unos mecanismos de defensa a partir de la activación de diversas rutas metabólicas que conducen a la producción de compuestos defensivos o cambios morfológicos. Es más, las plantas también se defienden a través de mecanismos contra una plétora de atacantes como pueden ser herbívoros o patógenos. Además de las defensas constitutivas que se encuentran en la planta antes de que sean atacadas, están las defensas inducidas, que son posteriores a este ataque y en las que voy a basar hoy mi presentación. De estas hay dos tipos: las defensas directas, las defensas indirectas. Decir que las defensas directas son cuando la planta modula
la supervivencia y el éxito reproductivo de los herbívoros que las atacan, y estas pues, pueden alterar estructuras morfológicas de la planta, como aumentar su cutícula cerosa, las espinas, los tricomas. Veremos un ejemplo de que una de estas defensas es el aumento de tricomas, el aumento, por tanto, de moléculas de compuestos antinutritivos para muchos herbívoros, además de la liberación de metabolitos secundarios, como compuestos fenólicos, inhibidores de proteína, producción de catalasas, antioxidantes, que al final son muchos compuestos, como digo, antinutritivos o tóxicos para muchos herbívoros. No me importa que me cortéis, se me había olvidado, estaba pensando en cuándo lo digo, pues me voy enlazando una con otra, que me cortéis, me levantéis durante toda la presentación, después vuelvan a reenganchar. También están las defensas indirectas dentro de las inducidas, que es cuando la planta media en las interacciones entre los herbívoros y otros organismos, como los enemigos naturales, para mejorar la eficacia de estos, por ejemplo los parasitoides. Pero además hay otro tipo de mecanismo frente a agresiones externas, utilizando estos volátiles de planta inductores. Esto es a partir de que cuando una planta está siendo atacada, esta planta empieza a liberar volátiles de planta inducidos por herbivoría, que hacen, por ejemplo, que esta planta sea más atractiva para enemigos naturales, tanto depredadores como parasitoides. Pero además, y con el uso de estos volátiles, las plantas las utilizan para que tengan una comunicación entre ellas, ¿no? Así, una planta que está siendo atacada empieza a liberar estos volátiles de planta inducidos por herbivoría para advertir de un daño que se les avecina a plantas intactas, vecinas, cercanas a estas plantas intactas, recibe este mensaje de advertencia para entrar en un estado de alerta, empezando a activar su sistema de defensa para minimizar el potencial daño que les puede llegar. Así, esta planta, que nunca ha estado en contacto con un herbívoro o un patógeno, pero sí que ha recibido estos volátiles de advertencia, empieza a liberar ella misma estos tipos de volátiles, este perfil de volátiles, y a producir estos metabolitos secundarios y compuestos tóxicos para muchos herbívoros. Lo que teníamos claro hasta aquí es que las plantas piden ayuda. Y con esto ya paso al segundo punto de la charla. A modo de introducción, decir que al menos en España, en Europa, el uso de míridos depredadores en cultivos hortícolas ha aumentado considerablemente en los últimos años. Aquí tenemos ya desde el 2015 un uso casi de más del 80% de estos míridos zoofitófagos. El tomate tuvo una pequeña recaída, lo siento, se quedó ahí esta figura. Tuvo una recaída en el 2018 o así. Empezaron a haber muchos problemas, sobre todo con virus, y enseguida dijeron, no, seguimos. Actualmente la producción de tomate, sobre todo en el sureste español, donde se encuentra la gran área, no sé, el mar de Plata también. Mar de plástico. Mar de plástico, la Almería, ¿no? La producción se hace realmente con Styrocoris tenuis, con pocos pesticidas, algún fungicida, pero simplemente solo fungicidas. Vamos, se acaba la campaña sin tener dependencia de estos. Bueno, los míridos zoofitófagos se alimentan de un amplio rango de presas, desde mosca blanca, lepidópteros, ácaros, y presentan una característica, como dice el nombre, son muy buenos depredadores, son zoofitófagos, son muy buenos depredadores, pero también presentan la característica de que son fitófagos. Necesitan picar la planta para extraer azúcares, agua, etc. Bien, nosotros este es un modelo que publicamos hace más de 10 años, donde demostramos por primera vez que varias especies de depredadores zoofitófagos
utilizados en estrategias de control biológico, eran capaces de inducir defensas en tomate y en pimiento. Así, cuando teníamos una planta intacta de tomate, el contacto de este fitófago sobre la planta hacía que se nos activara esta planta, que se nos indujera. Utilizamos también plantas mutantes para ver que, primero, teníamos una liberación de volátiles dependientes de la activación de la ruta del ácido abscísico por esta deshidratación que causa en la planta, lo que hacía que esta planta tuviera una repelencia hacia, en este caso, nuestro modelo de Mysia tabasi, la mosca blanca. Y además también con otras plantas mutantes de jasmónico pudimos ver que la planta también liberaba un perfil de volátiles unido a la activación de la ruta metabólica del ácido jasmónico, que hacía que estas plantas fueran más atractivas a parasitoides, y en este caso utilizamos como modelo Encarsia formosa. En otro bioensayo, unos años más tarde, pudimos ver cómo la activación defensiva mediada por estos míridos conseguía limitar la acumulación del título viral del bronceado del tomate, del Tomato Spotted Wild Virus, en pimiento. Como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí podemos ver a los 21 días, aparte del título viral que está reducido, las plantas con síntomas, mientras plantas que habían sido activadas por nuestros dos principales comerciales méridos zoofitófagos, Macrolophus pygmaeus y Nesidocoris tenuis, pues no presentaban estos síntomas. También pudimos ver cómo, sobre todo en Nesidocoris, aumentó tanto la ruta del ácido jasmónico con este marcador, del salicílico y del abscísico. Hace poquito, este es un trabajito de hace un par de años, pudimos ver además cómo Nesidocoris tenuis inducía la expresión temprana de tricomas glandulares de tipo 4 que producen y liberan estos acilazúcares que son tóxicos para muchos herbívoros, sobre todo para los mites, para ¿vale? Aquí incluso podemos ver en épocas tempranas, cuando estamos haciendo trasplante a campo, con un 60, más de un 60% de aumento de este número de tricomas en planta. Bien, pero más interesante, si cabe, en el mismo modelo pudimos ver que la inducción de defensas en plantas vecinas se producía mediadas por esta depredación zoofitófago. Así, si cogíamos esta planta activada por la fitofagia del mírido, sacando los míridos, la poníamos de manera cercana a una planta intacta, a través de la comunicación entre volátiles de esta planta con esta, hacía que se nos indujera, que se nos activara esta planta de tomate y que se nos empezara a activar la ruta del ácido jasmónico, y por tanto que esta planta fuera más atractiva para parasitoides, para enemigos naturales. Fue en este momento cuando nos preguntamos si podríamos aprovechar el potencial de las redes de la comunicación de plantas y sus mecanismos de defensa como un nuevo enfoque para la gestión sostenible de plagas y enfermedades. Con esto ya me paso al tercer punto de la charla, en el que voy a hablar de volátiles. También a modo de introducción, de decir que con frecuencia se ha propuesto que las señales volátiles que median las interacciones tritróficas pueden aprovecharse para su aplicación en la agricultura. Pero no es hasta, recientemente, los últimos 10 años, que se han obtenido los mayores éxitos, ¿no? Uno podría ser la aplicación directa de atrayentes o repelentes, por ejemplo, poner trampas con metilsalicílico en el campo. Puede causar resistencia, pero existe. La selección y mejora de plantas con mayor poder de atracción de enemigos naturales, hacer selección, editar plantas para que emitan un perfil de volátiles específicos que causen atracción o repelencia a herbívoros o a enemigos naturales.
La estrategia push and pull, seguramente una de las estrategias con más éxito. Conozco sobre todo los casos de África, en el cual pues consiste que dentro de tu cultivo, por ejemplo, intercalado, pones plantas que tengan, por ejemplo, una repelencia. Entonces, alrededor del cultivo pones otras plantas que tengan atracción para estos herbívoros, como ya han tenido volátiles de repelencia, pero que además produzcan metabolitos secundarios que sean tóxicos. Es el caso pues bueno, del maíz con kilo en África, que ponen unas plantas que emiten unos metabolitos tóxicos para las larvitas de primeros estadios. Últimamente se está poniendo también bastante de moda la pulverización de plantas como inductores de volátiles a partir de la activación de diferentes rutas de defensa, y la exposición a volátiles en incitores de defensa, que es el punto que os voy a explicar hoy aquí y que bueno, pues fuimos pioneros ya hace unos años. Lo primero que hicimos fue analizar y seleccionar, identificar los volátiles responsables de esta inducción en plantas de encinas, ¿no? Analizamos los compuestos que emitían estas plantas que habían sido picadas por los mílidos. Lo siguiente que hicimos es, a muy bajita concentración, parecida a mismo rango de las emitidas por las plantas, ofrecérselas a las plantas. Al principio era muy rudimentario, lo que poníamos era el volátil dentro de unos papeles de filtro cerca de la planta, pero bueno, aún así pudimos estudiar una batería de volátiles y ver si realmente esta exposición podía modificar las rutas de defensa. Efectivamente, pudimos ver que tanto la ruta del ácido salicílico como la del jasmónico, como inhibidores de proteínas, con algunos de ellos se sobreexpresaban. Con esta misma técnica empezamos a hacer ensayos de olfactómetro para estudiar el comportamiento de herbívoros, de enemigos naturales. Supongo que ya sabéis lo que es un olfactómetro, ¿no? Al final una corriente de aire, pasa por un filtro de carbono, de agua, nos llega a unas jarras donde ponemos nuestra fuente de olor conectadas herméticamente a esta Y, donde ponemos nuestro insecto a testar y le dejamos, depende del insecto, pues un cierto tiempo para que elija. Uno no pasa nada, pero cuando tienes muchos, pues podemos ya empezar a pensar que hay una lección verdadera. Bueno, lo que pudimos ver, después de estudiar los marcadores, continuamos con dos volátiles, el hexenilpropanoato, un volátil, lo tengo que traducir del inglés, ¿tú crees que feo? O sea, me cuesta. Un compuesto orgánico volátil, un volátil de hoja verde, y el metilsalicilato por toda la importancia que tiene y todo lo que se sabía de él. Bueno, ambos fueron capaces de tener una repelencia contra Frankinella occidentalis, Bemisia tabaci y Tuta absoluta, mientras estas plantas que habían sido expuestas con estos volátiles tenían una atracción por el parasitoide Encarsia formosa. Dimos un pasito más allá, hicimos estudios de transcriptoma y de metabolómica de estas plantas. No voy a entrar en el estudio en profundidad, pero en este transcriptoma podemos ver que el perfil de transcritos de las plantas activadas, aquí tenemos de hexenilpropanoato, de metilsalicilato, es completamente diferente al perfil de transcritos de las plantas control. Cuando estudiamos un poquito más que transcritos estaban activados, efectivamente pudimos ver que los genes involucrados en defensa se sobreexpresaban, lo que resultaba en una mayor producción de compuestos derivados de ácidos grasos y la activación de la vía de las lipoxigenasas, que es el inicio de la ruta del ácido jasmónico.
Hicimos bioensayos con tuta absoluta, donde utilizábamos plantas control, plantas expuestas al volátil durante 24 horas y después lo retirábamos, y plantas permanentemente expuestas a estos volátiles. Bueno, lo que vimos fue una reducción de casi el 70% del desarrollo utilizando hexenil propanoato de huevo, ¿qué estoy diciendo? Lo estoy inventando. Perdón, el número de huevos. Una reducción del 70% del número de huevos en plantas que han estado permanentemente expuestas al volátil, y aquí sí un aumento en la mortalidad, en el desarrollo de huevo a adulto en estas plantas que habían sido expuestas permanentemente al hexenilpropanoato, este volátil. Estas diferencias no las vimos cuando utilizamos metilsalicilato, por tanto este volátil ya se quedó aquí y continuamos con el hexenilpropanoato. Para poder llegar a grandes superficies teníamos que identificar un emisor que nos llegara a estas grandes áreas. En colaboración con el CQA, un grupo de allá de la UPV, pudimos poner a punto un difusor polimérico, este difusor de aquí, de liberación constante y lenta, en el cual podemos mantener en campo durante al menos 4 meses. Como digo, con un rato de emisión constante de unos 10 miligramos día, unos 25 grados de temperatura. En verano, pues se aumenta la emisión, ¿no? por la temperatura. Con esto, lo que nos dio pie es a empezar a hacer ensayos con más superficie. Empezamos en cámaras de más de 20 metros cuadrados, donde pusimos cámaras aisladas, en un P2 donde pusimos plantas control, plantas expuestas a diferentes dosis del volátil, con relativizadores y con no. La cosa es que con el volátil que estamos utilizando ahora y con el emisor, lo que conseguimos es durante 2 meses mantener tanto la ruta del salicílico y la ruta del jasmónico sobreactivadas en esas plantas expuestas al volátil, al igual que los inhibidores de proteína. Pero lo más importante, y la primera cosa que nos dicen es: pero esto de mantener las defensas activadas durante tanto tiempo, ¿va a tener un coste metabólico para las plantas? No. Bueno, no, en tomate y en tomate cubierto. Hay que ir haciendo, es una cosa que vamos haciendo en todos los cultivos que vayamos pasando, que vamos haciendo, ya que cada uno te puede responder de una manera diferente. También es verdad que las plantas cultivadas son plantas, yo digo plantas de cuna, tienen todo lo que necesitan, todo y más que lo que necesitan, por tanto se pueden permitir un porcentaje de su energía a mantener las defensas activadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tanto la altura de plantas control como activadas por el volátil, como el rendimiento final, que es casi lo que nos más interesa, no hay diferencias entre estas plantas control y activadas. Bueno, y el último pasito ya fue irnos a un campo comercial, donde ahí se nos escapan un montón de interacciones. Pasan los trabajadores, despuntan las plantas, te cogen 4 tomates hoy, mañana 5 más, plagas todas las que hay y más allá. Pero aún así, con todas estas interacciones que tenemos en campo, aún pudimos mantener tanto la ruta del ácido jasmónico y salicílico sobreexpresado en los invernaderos que teníamos el volátil activando permanentemente nuestro cultivo. Y lo más importante no es mantenerlos, sino ver que al final encontramos una reducción, ya casi al final, porque os puedo contar también, hay diferentes épocas de cultivo en España, pero una de las que se utilizan más, sobre todo en el sudeste español, es plantarlo a final del verano y recogerlo en junio. Ya en junio se acaba, ¿no? Para que espere, ya en septiembre, final de agosto, volver a empezar otra vez.
El problema, no es problema, la cosa es que empezamos muy bien porque las plantas vienen inoculadas de presemillero con Nesidiocoris tenuis, por tanto vienen con defensas activadas, porque inocular las plantas en semillero, hemos visto que tenemos defensas, las trasplantamos ya con las ninfas, con Nesidiocoris, con las defensas, y realmente te viene tuta, pero se mantiene bien. Viene el invierno, bajan las temperaturas, baja la población de tuta, pero también nos baja la población de Nesidiocoris tenuis. Es por ello que lo pusimos al final del invierno, a la entrada ya de más calor, donde tenemos un problema, es que tuta empieza una escalada, o sea, va mucho más rápido que Nesidiocoris tenuis, que es cuando tenemos que empezar a tratar con bacilos, con no sé qué, o hacer más liberación de Nesidiocoris, que a veces, pues bueno. Por eso lo pusimos, nuestra estrategia fue ponerla a la salida del invierno, de nuestro invierno, a final de enero. Bueno, pues pudimos ver que a final de abril pudimos disminuir más del 60% la población de tuta en estas parcelas, invernaderos activados con el volátil, pero sin perjudicar las poblaciones de nuestro depredador, de Nesidiocoris tenuis. Aquí dos diapositivas también en pimiento, ya que quisimos ver si también podíamos pasar esta herramienta a otro cultivo hortícola. En aquel momento seguimos con el hexenil propanoato, ya que utilizamos Franquiniella occidentalis por su importancia en pimiento, tenía repelencia estas plantas contra Franquiniella y atracción contra Orius labivatus, uno de los depredadores más utilizados en el combo que se utilizan comerciales en España. Bien, pero además dimos un pasito más allá y vimos que estas plantas activadas con el volátil, además de tener estas respuestas de defensas complejas y multifacéticas, además tenía un efecto sobre la fisiología de nuestras plantas. Las plantas cerraban estomas, bueno, las plantas aumentaban la eficiencia de agua, cerraban estomas y bajaba un poquito, pero no molestaba con la misma fotosíntesis. Esto es súper importante porque otra de nuestras líneas es posible estrés, ya no solo biótico, sino abiótico, a un posible estrés hídrico. Además, cuando las plantas cierran estomas, lo que te está también ayudando es a que no se introduzcan patógenos. No, es una vía más difícil para que los patógenos puedan entrar dentro de la planta. Por tanto, para estos resultados para nosotros fueron increíbles. Como siempre, medimos el coste metabólico de estas plantas. Para ello lo hicimos en invernadero comercial durante 6 semanas de producción, y vimos que no tuvimos pues ni diferencias en la altura de la planta, en el número de flores por planta y en el número de frutos por planta. Bueno, esto es un caos, pero es un resumen al final de lo que hicimos en pimiento, ¿no? Bueno, también hicimos un transcriptoma, lo estudiamos muy bien este transcriptoma y pudimos ver que efectivamente en pimiento estas plantas nos cambian o inducen los procesos moleculares y biológicos, aumentando un montón de transcritos del ácido jasmónico, del salicílico, también auxinas, inhibidores de proteínas, factores de transcripción que se necesitan para empezar a mover todas estas rutas. Diferentes, MAP-quinasas, que posiblemente es la sobreexpresión de receptores de membrana de estas moléculas. Al final, un aumento de metabolitos, de la biosíntesis de metabolitos secundarios, que va a hacer que tengamos una tolerancia al estrés biótico y una adaptación a la sequedad, sin
tener efectos negativos o de trade-offs en planta. Bien, decir que esto en su día, en el 2020, lo patentamos, el volátil, con el emisor en España y en otros países, internacionalmente. Y bueno, y podemos decir en este momento que la liberación de volátiles como inductores de defensas de plantas a través de difusores poliméricos puede integrarse con éxito como una nueva herramienta biorracional y sostenible para el control de plagas. Con esto voy a pasar a cítricos, el uso de esta herramienta. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Cuando decías que no variaba el tamaño de la planta, ni el número de flores, ni el número de frutos, ¿el tamaño de los frutos varía? No, tenemos rendimiento. En pimiento solo he puesto número de frutos, no rendimiento. Porque era un campo que no podíamos... Pero en tomate sí que pongo rendimiento en peso, no. Gracias. Y las propiedades organolépticas, digamos, del fruto, o sea, no sé. Eso no lo tenemos hecho en hortícolas. Yo lo habría dicho, de hecho, bueno, Se quejaron los consumidores. no nos han dicho nada, pero sí lo estamos haciendo en cítricos. No presento resultados, pero estamos con el brie, con el porcentaje de azúcar en cítricos y no hay ningún tipo de diferencia. Lo presento, pero en cítricos sí que lo estamos haciendo. Hasta ahora estamos más metidos ya en... Esto fue como el inicio, en hortícolas, y ahora estamos como un poquito más metidos en cítricos. En cítricos sí que lo estamos midiendo. Tengo una pregunta acá. ¿Los volátiles esos que rocían, los compran o los aíslan? Sí, son volátiles sintéticos de planta. ¿Y es barato? Baratísimo, es muy barato. Acá no. Tú, Nadia, te he traído. Tienes 100 mililitros que he enviado. ¿Cómo sigan comercializando, Nadia? ¿Se pone una vez y ya está? ¿O cómo es el de A ver, la inducción? es líquido, el volátil es líquido, los microporos de los emisores son los que te van liberando. Nosotros, como he dicho, a 25 grados, unos 2 mililitros por emisor, aunque puedes poner mucho más, porque son emisores de 4,5 o así, de volumen, te duran unos 4 meses. Entonces, en un campo comercial es imposible que tú estés ahí diciendo, venga, 2 mililitros cada, ¿sabes? Estamos haciendo otros difusores ya más comerciales y, bueno, ya soy la empresa ya, o sea, yo no me voy a meter tampoco para hacer un difusor comercial, pero como las feromonas al final, Claro. o pluf, o de emisión pasiva también, pero eso ya... Pero bueno, 4 meses, los nuestros que son más de estar por casa, pero claro, más de estar por casa, nosotros los rellenamos en el laboratorio, los ponemos y nuestras áreas en las que trabajamos somos capaces de cada 4 meses ir rellenando. Si tienes, yo qué sé, 20 hectáreas, yo no me veo... Porque el área en tomate sí que estamos poniendo 1 cada 20 metros cuadrados, en cítrico estamos poniendo 1 por árbol. Que es más o menos, o sea, sería una locura dependiendo de las hectáreas que tuvieras de cítricos. Una pregunta. Vos tenés, por ejemplo, el pimiento, creo que era que tardaba como 4 meses, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, y vos ves ese 60% bien al final. Al final En tomate. Sí. Bien al final. En el mientras tanto, digamos, eso está solito así, le tenés que poner algo. No, porque es lo que os comentaba, eso fue una estrategia para no tener que hacer una estrategia, porque al principio funciona, lo que decía, el control biológico, tú cuando lo metes en septiembre funciona, metes el Nesidicoris tenuis y te mantiene bajo umbrales la tuta, ¿vale? Que es el principal problema en España. Lo que pasa es que en el momento en el que lo pones no es necesario. No, es en la salida del invierno, porque te baja tuta, pero también te baja Nesidicoris. Pero los tenés que alimentar, o sea, ¿cómo se mantienen Los Nesidicoris, sí, bueno, hay cosas, siempre hay cosas, hay muy poquita, pero hay cosas. Y ellos se mantienen sí, no se vuelve a poner efestia ni nada. 3-4 meses ahí que ellos se van manteniendo y se... Bueno, realmente la salida del invierno es un... A ver, estamos en Valencia, no hace frío tampoco, nuestro invierno no es muy bajo, o sea, sí que bajamos a 10 grados o así, en invernadero a veces ponen calefacción, en este que teníamos,
igualmente te bajan las poblaciones, se mantienen las poblaciones. Lo que se tiene que liberar, en casi todos los... a la salida del invierno al final se libera, en marzo te va a tocar liberar. Y el volátil este se lo ponen bien al principio. Ahí, A la salida del invierno, este lo pusimos a mediados de enero. como que la planta está toda ahí, aunque no haya... Y realmente no hay nada, si ves... No, es verdad, sí, yo miré... No hay nada, o sea, salíamos de ahí del invierno, salimos, no, han bajado mucho las poblaciones. O sea, ahí arranca, sería el ciclo, ustedes tienen ciclos también de invierno y por primavera, Sí, verano, o sea, se hacen 2 estaciones por año de cultivo de tomate. No, o todo el la año. misma, se empieza en septiembre, final de agosto y te llega hasta junio, ¿Con la misma planta? con la misma planta, Ah, en Almería. En Cataluña es diferente, en Cataluña es de verano, se pone ahora a final de marzo y se recoge a final de agosto, ahora en septiembre. esta zona son 2. No, una. No, acá son Ah, dos. que O sea, se recambian las plantas, en el verano inicia un nuevo ciclo. ¿Ah, sí? Entonces cada ciclo son 3 meses, 4. Por eso también a veces cuando uno dice, bueno, una estrategia para aplicar entre que se coloca el gasto, ¿no? Entre que se aplica y se cosecha, prácticamente estás al final del cultivo. Pero vosotros hacéis Acá en la zona de La presiembra, Plata, pero el control biológico lo hacéis en presiembra o se hace. Bueno, Se aplica, puede aplicar y un control por conservación, ¿no? Exacto. Los orgánicos. El control de conservación. Claro. Sí, llega tarde. Perdón que me metí, pero un poco que tenía que ver con la pregunta de Patricia, yo la había notado, es si ustedes, además de evaluar cómo se comportaba la población del Nesidio coris en el cultivo de tomate que ustedes liberaron, seguramente ustedes habrán observado que empiezan a aparecer capaz otros agentes de control, ¿no es cierto? Por supuesto, es lo súper habrán registrado. Muchísimo, tenemos otros, de estos hay muchos. He puesto un poquito Claro. así Sí, para que no, sea no, más... sí. Pero tenemos un montón de trabajo con volátiles. De hecho, vino un chico de Brasil también que estudió atracción de parasitoides y enemigos naturales solo con el volátil en campo abierto y en campo cerrado, incluso poniendo un volátil con trampas y a ver qué... Ajá. Increíble la atracción. Esa también el Nesidio coris. Bueno, se van manteniendo, ¿no? Las plantaciones, una cosa. Un poco relacionado con eso. Todos los zoofitófagos inducen el mismo tipo de defensas o tiene que ver por ahí con los elicitores que cada uno sea. Nesidio coris es lo mismo que Macrolophus, es lo mismo que otro. No, son diferentes. O otra familia, porque nombraste a Orius, Mediatus, ¿no? También, incluso fitoseidos, también inducen en su pequeña de eso, también tengo trabajos con fitoseidos en cítricos. En tomate, que ahora también Nadia o el próximo seminario nos lo explicará Nadia, a ver qué hacen los dos miridos autóctonos de aquí, que lo vamos a ver, ¿no? Es lo que estamos... No, Macrolophus y Nesidio coris inducen bastante diferencia. De hecho, el salicílico, Macrolophus, no lo induce tanto como Nesidio coris, y el arcísico tampoco, pero el arcísico viene relacionado con el estrés hídrico. Y Nesidio coris tenuis al final A ver, en España se le quiere mucho a Nesidio coris tenuis, pero no en Europa. En Europa es una plaga. No pueden ver ni uno. Tiene más estrés, causa más estrés, por tanto te aumenta más la ruta del ácido abscísico. Pero en España lo aman. En el sudeste la presión de plaga es tan alta, o sea que dicen, y si tienes uno más grande, tú sí vas allá. Si tienes uno más grande, lo ponen también. O sea, no les importa tener algún aborto floral, o no les importa. Por tanto, sí. También estuve en Estados Unidos con Macrolophus praeclarus y también como nuestro Macrolophus, de menor nivel. Y ahora pues ya lo veremos, ya de aquí unas semanas a ver qué pasa con los dos meridos zoofíticos. Géneros totalmente distintos, ¿no? Sí, son
Veremos. Bueno, seguimos hacia los cítricos. Pasamos al cuarto punto. Nos fue también, realmente a veces yo digo, parecía un crecepelo, ¿no? Porque es que lo hemos probado con nemátodos y ha funcionado, o sea, era... ¿Qué dijimos? Uno de los cultivos principales en la comunidad valenciana son los cítricos, por tanto dijimos, nos vamos a una leñosa, vamos a tener el mismo efecto. También es un volátil que emiten los cítricos cuando están dañados, atacados. Y bueno, lo primero que hicimos es utilizar, bueno, aquí pongo F5, utilizar patrones. Sabéis que los cítricos tienen patrón y variedad. Nosotros trabajamos hasta ahora con los patrones, que es realmente quien va a dar todas las defensas a la variedad. Aquí trabajamos con FA5, es un patrón, un híbrido que tenemos que se utiliza bastante. Pero bueno, esto lo tenemos por 8 patrones más, también, este estudio. Vimos diferentes volátiles, nos continuábamos quedando con el hexenilpropanoato, ya que nos aumentaba las diferentes rutas, el jasmónico, el salicílico. Aquí ya nuestra batería de marcadores se amplió, ya los teníamos de síntesis, de medio y de aguas abajo dentro de las rutas. Aquí un ejemplito. Primero lo que empezamos a utilizar o a ver es si teníamos un comportamiento con nuestros herbívoros y enemigos naturales autóctonos, ¿no? Aquí tenemos una batería de enemigos naturales que podemos encontrar en nuestros campos de cítrico, así como las principales plagas. Y empezamos a ver quisimos ver pues, su comportamiento con el uso de olfactómetros con plantas activadas y plantas intactas. También os voy a mostrar resultados de desarrollo de Delotococcus averiae, Delotococcus averiae, Sumilibag, aquí se dice cochinillas algodonosas. Sí. Pues una especie exótica que nos llegó hace 8 o 9 años a España, de Sudáfrica, por eso para nosotros es el cotonet de Sudáfrica. Ha sido un problemón, pero gracias al control biológico clásico, que hemos introducido un parasitoide de Sudáfrica, pues realmente estos últimos ya llevamos 2 años que ya tenemos otro problema ahora. Nosotros, bueno, me voy de la charla, pero en la Comunidad Valenciana tenemos una media de una introducción de una plaga exótica por año es una pasada. A ver, muchas llegan y no tienen repercusión, pero otras llegan sin sus enemigos naturales de origen y enseguida se hacen plaga clave para nuestros cultivos. En su día fue Delotococcus averiae, ahora tenemos un Stiptotris auranti, que no sé si lo tenéis, ¿no? Pero está siendo mejor que no. Y es la pelea del último año. Bueno, total, el bioensayo lo hicimos con Delotococcus averiae y la araña roja, donde lo que hacíamos era activar estos patrones, estas plantitas. Durante 7 días hacíamos la infestación con los cotonets o con la araña roja y valorábamos semanalmente las poblaciones de estos 2 herbívoros. Respecto al olfactómetro, podemos ver como la mayoría de todos los enemigos naturales, menos un sílfido y un mírido zoofitófago autóctono de cítricos, Philophorus clavatus, todos prefirieron las plantas activadas por hexenilpropanoato que las plantas intactas, y 2 de las plagas, el pulgor, Apis espiricola, y el cotonet de Sudáfrica, Delotococcus averiae, prefirieron las plantas control que las activadas. El trefil araña pues no tuvo esa preferencia, pero sí una tendencia, lo que no logramos a que estadísticamente no nos diera, ¿no? Respecto al desarrollo de la cochinilla algodonosa y Tetranicus, pues bueno, podemos ver cómo las poblaciones disminuyen mucho en las plantas tratadas con volátil,
y a mismos números de ovisacos que ponen estas cochinillas, no emergieron, curiosamente, no emergieron en los ovisacos procedentes de las plantas activadas con el volátil, mientras bueno, siguieron su camino las plantas control. Algo parecido pasó con Tetranicus. Las poblaciones en plantas activadas con el volátil fueron inferiores a las poblaciones en plantas control. En campo tenemos ya hace ya unos años diversos ensayos. Este es un campo de vía, pero ahora también estamos en campos comerciales. Campo que empezó muy jovencito, lo plantamos para esto. Estos árboles ya son productivos, ¿eh? Esto se empezó, pues mira, hace 3 años. Pero ya este año ya hemos cogido fruta. Y aquí podemos ver las poblaciones de pulgones mucho más bajas en estas parcelas, en estos bloques. Esto es, bueno, es un ensayo con 4 bloques al azar, en los bloques con el volátil que en los bloques control. Además, en este ensayo también estamos mirando si hay diferencias en el material vegetal, porque una de las preguntas podría ser, ¿esto pasa en todos los tomates? Pasa. Pues no, también es dependiente al material vegetal. No todo el material vegetal de la misma especie te responde igual. Aquí lo estamos trabajando, aquí pongo el ejemplo de una Clemenules con F5, porque empecé aquí, pero bueno, lo tenemos también con carrizo, que es otro de los patrones más plantados. En España son los 2 principales patrones y lo tenemos en Clemenules y en naranja. Aquí el ejemplo, pues bueno, de Clemenules. Este ya es un campo comercial que también empezó muy jovencito, ya es productivo y este sí que, como este depende de todo, pues este sí que está mucho más grande aún. Y lo mismo, con picos poblacionales del pulgón, Apis spirícola, en esas plantas control, mientras se mantiene por bajo de los umbrales en las plantas activadas con el volátil. Sobre el minador, Philonistix citrella, patrones parecidos, poblaciones disminuidas en nuestros bloques con el volátil, como he dicho, 1 por árbol. Y bueno, y aquí paso ya a un tema un poquito más... Nosotros no tenemos diaforina, no tenemos trioza en la Comunidad Valenciana, sí en España, no tenemos HLB, pero lo estamos viendo ya. Ahí. Bueno, sobre el HLB, el Wanglunbing, que el greening, decir, supongo que lo conocéis, que es la amenaza más grave para los cultivos de cítricos en todo el mundo. Es una enfermedad que a día de hoy no tiene cura y, bueno, lo de la enfermedad es una gran negativa. Existen tres candidatos Liberobacters, el Asiaticus, Americanus, Africanus. No sé si vuestras detecciones son Americanus aún, en las que tenéis en el norte, en Brasil ya, realmente la situación en Argentina no la conozco, pero sí la brasileña. Estaba el Americanus, iba bastante bien, parecía, pero ahora llevan ya unos años con el Asiaticus. Yo sé que lo que hay es mucho como cuarentena y las plantas que se comercializan tienen que estar registradas por SENASA. Se hace mucha difusión de eso, que la gente no compre en viveros plantas que no se sabe la procedencia. En España es obligatorio tener, o sea, todo el material vegetal de cítricos sale del INTA, del Instituto Valenciano de Investigación, sale de ahí todo. Acá creo que de INTA. Hay un... El otro día, perdón, leí una noticia, hay una biofábrica cerca de Monte Caseros, que es una zona citrícola importante acá en la provincia de Corrientes. Están empezando a trabajar con tamarixia, que es un enemigo natural de diaforina, pero parece que está bastante... Pues ahí os diré qué tamarixia y de qué procedencia. Ahora, bueno. Bueno. Bueno, no, hablo de tamarixia, pero no hablo de eso, no entro tanto. Tamarixia es el principal parasitoide de diaforina. En Florida, por ejemplo,
no trabaja la tamarixia, y sí que está trabajando en California. Pero en California las razas que tiene son unas razas que se trajeron hace 10 años, no es la misma que la de Florida, se trajeron de Pakistán. No sé si conocéis Marjodel, en Riverside. Se encontró el biológico, Marjodel. Bueno, es asiática. Sí. Entonces, ya te digo, no trabaja igual, en California está trabajando muy bien. Digo, por eso es importante saber la raza de Tamarixia radiata. Nosotros, no sé si sabéis, bueno, es importante, la diaforina entró por Israel hace ya, yo no sé yo, todo fue el año pasado para mí, pero no ya hace 3 o 4 años, aunque digo, no, el año pasado. Hace 3 o 4 años, hace 4 años ya entró en Israel, hace 2 años entró en Chipre. Chipre ya es Europa. Y ahí ya, yo estuve en noviembre del 23 en Chipre viendo las poblaciones de diaforina, y ya el año pasado se ha traído tamarixia, se ha traído de Riverside. O sea, hemos importado tamarixia, nos han enviado y se están haciendo liberaciones, cría y liberaciones controladas de tamarixia radiata en Chipre para poder frenarlo en Chipre, aunque pues, es que a la que pase, es que nosotros tenemos la autopista del Mediterráneo. Si llega a Turquía, Grecia, Italia, España, o sea, es la autopista citrícola de... Pero Chipre es el único país de la Unión Europea donde se ha detectado diaforina. Sí, oficialmente. Esa producción que mencionás se interrumpió por falta de fondos, por falta de... Sí, era una producción bastante importante, pero ahora lo último que supimos es que está interrumpida porque no hay recursos económicos. Pues es la principal herramienta, la principal herramienta de poder controlar en California, y ido muy bien. En California ha ido muy bien, y además yo creo que también el clima influye. Y no es la misma realidad Florida que California. Yo creo que el clima de California les va a ayudar mucho, y nosotros, por suerte, el Mediterráneo, tenemos un clima más parecido al de California que al de Florida. Florida ha sido, yo voy bastante a Florida, empecé ya hace unos años haciendo el seguimiento, y lo que en el 2019 las carreteras yendo para Orlando desde Immokalee eran todo de cítricos, estuve en marzo del año pasado, y esas mismas carreteras son placas solares. Es increíble, o sea, ha caído más de un 80% la citricultura, o sea, donde salía la citricultura en Florida. Realmente es preocupante. Nosotros estamos, bueno, ahí en Europa se vive, si nos llega, nos va a pasar como a Florida, como a California, vamos a ser capaces de superarlo, cambiarnos al caqui o al aguacate, de darnos... Bueno, por eso lo importante para nosotros, lo que tenemos ahora es prevención, prevención y prevención. Y si se puede parar en Chipre, mejor que mejor. También no sé decir que está libre de HLV, ¿eh? Ya esto todo solo con el vector. De momento la enfermedad no está analizada. Bueno, ya lo he dicho antes, los dos principales vectores del HLV, Trioza erythrae. Nosotros lo tenemos, os he comentado también otro éxito no, lo he dicho del cotonet. Bueno, otro de los grandes éxitos del control biológico clásico. Esto Trioza nos entró en Canarias, ya se tenía desde el 2000 poco. Entró hace como 8 años por Galicia, es el noroeste, lejos de los cítricos que están en el Mediterráneo, el noroeste de España, y dices, ¿cómo entró por Galicia? Si en Galicia no hay cítricos, pero todas las casas tienen un limonero. Y en Galicia hay mucho marinero, o sea, entran todos los barcos del Atlántico, desde Canarias, Madeira, todos nos entran por Galicia. Es que es la segunda plaga citrícola que ha entrado por Galicia, es que es muy fuerte. Entonces, bueno, hicimos también un estudio taxonómico con microsatélites y vimos exactamente que la trioza que teníamos en Galicia nos estaba llegando de las Canarias, y que esta a su vez nos llegó de Sudáfrica. Bueno, ya en el 2019 también nos fuimos
como IBIA, o sea, antes yo he sido 10 años IBIA, nos fuimos a Sudáfrica a encontrar y bueno, a traer el parasitoide, y se hicieron biofábricas de este parasitoide allá. Nos costó muchísimo porque el control biológico clásico no está bien visto en España. Nos costó un montón poderla introducir antes en Península. La entramos en la comunidad en Canarias y para entrar en Península fue, pero bueno, está controlada. Llevamos ya desde el 2020 haciendo evaluaciones todos los veranos por toda la cornisa cantábrica, también los colegas de Portugal porque ha llegado hasta Lisboa, y está parada. Se paró en Lisboa, posiblemente también por las temperaturas, por eso no nos está llegando, pero bueno, parada, controlada y no ha saltado. Bueno, que me voy. A ver, lo primero que hicimos fue pues ver si estas plantitas, aquí utilizamos carrizo, activadas o no, tenían atracción o enemigos a los parasitoides y a los vectores. Fuimos a la Universidad de Florida con el volátil y vimos otra vez que diaforina tenía una repelencia a estas plantas expuestas, mientras Tamarixia radiata tenía una atracción por estas plantas activadas. Y nos fuimos a Galicia también y pudimos ver cómo pues bueno, tenía el mismo comportamiento, rechazo, repulsión de Trioza erythrae por estas plantas activadas y atracción de Tamarixia por las plantas activadas. También vimos, esto ya en el 2019 en Florida, que estas plantas expuestas al volátil redujo un 70% la puesta de diaforina en campo abierto, y el limón, luego aquí con esto no pasa nada. Y el limón, lo mismo, tuvimos esta reducción del 60%. Uy, ahora se ha ido. Ahora, mira, no estoy tocándolo, se lo ha cogido ahora. La puesta pues se redujo también en el limón con Trioza erythrae en Galicia. Voy a hablar un poquito ahora de la enfermedad, pero ya queda poquísimo. Bueno, salió un trabajito hace unos años que la bacteria Candidatus liberobacter no es patogénica por ella misma, sino lo que hace es estimular una sobrerespuesta inmune sistemática en la planta, que lo que hace es que la planta deposite en sus vasos muchísima callosa con una sobreproducción de peróxidos, de estas especies reactivas de oxígeno, que lo que hace es que tengamos un estrés oxidativo y que la planta no tenga transporte entre la parte basal, radicular y apical. Por tanto, al final no llega nada, el floema se queda pues con esta callosa y no entra nada, se van muriendo las ramas, hasta que tienes el decaimiento total del árbol y de la muerte del árbol. En Florida lo que están utilizando, porque como he dicho en un principio no hay cura de la enfermedad, lo que se va a intentar es poder alargar la vida útil de estos árboles. Lo que se hacen son pues tratamientos con antioxidantes, con gibrelinas y con rasenosteroides, con este tratamiento en un proyecto, con esta fitohormona, así como tratamientos con efectos antioxidantes, así como con antioxidantes directamente, para poder reducir, como he dicho, las concentraciones de ROS y no tener esta muerte celular en los tejidos del floema y poder mitigar los síntomas del HIV. Hicimos un transcriptoma también y un estudio de sus transcritos en plantas activadas y no activadas. Pudimos ver como teníamos muchos transcritos que podíamos englobar en un aumento la inmunidad de las plantas, las defensas contra herbívoros y la tolerancia al estrés abiótico, pero lo más importante
es que teníamos un aumento considerable en antioxidantes. Bueno, esto es otra vez otro resumen de lo que encontramos, de lo que no encontramos, pero sí lo que pudimos ver es que la activación, la exposición con el Z3-hexenilpropanoato aumenta la producción de antioxidantes en cítricos. Además, de manera paralela, también lo que quisimos ver es la callosa y el enzima que degrada la callosa en las plantas. Bueno, pudimos ver cómo la exposición a las plantas con el Z3-hexenilpropanoato nos disminuía la intensidad de callosa, también lo podemos ver, lo vimos también en el microscopio de fluorescencia, cómo nos aumentaba el enzima encargado de degradar esta callosa. También empezamos a estudiar marcadores específicos, casi todos los del salicílico y del jasmónico, así como un péptido antimicrobiano que también hace un par de años se puso de moda para mitigar la bacteria. Los tuvimos sobreexpresados en estas plantas expuestas al volátil. Y aquí, bueno, un bioensayo que realizamos en la Universidad de Florida, Valencia, injertada sobre la X639, un patrón sudafricano con cierta tolerancia al HLB, y lo que pudimos ver que las poblaciones de diaforina fueron mucho menores en estas plantas de 2 añitos o así, activadas con el volátil, pero lo más importante es que de una inoculación con diaforina infectada de volátil, a los 3 meses, que es cuando ya se puede empezar a detectar el HLB posinfectación en estas plantas, teníamos aún niveles, ciclos muy altos en plantas control, pero en plantas activadas a los 3 meses aún no éramos capaces de detectar la bacteria. A los 4 meses sí que ya se nos redujo mucho en plantas control, a partir de 29 ciclos ya es una buena carga bacteriana. Y empezamos a detectar, pero a ciclos muy altos, de 39, para nosotros, la mayoría de nosotros sería negativo, pero bueno, ya está ahí, ya es positivo, empezamos. Aquí tuvimos un problema después de se sacaron los difusores, no los volvieron a poner y hay que volverlo a repetir, pero bueno, el inicio no está mal. Ya para acabar, bueno, hemos visto que estas plantas sobreexpresan la producción de antioxidantes, por tanto tienen un efecto integral contra plagas y enfermedades, protegiéndolas contra el estrés oxidativo tan importante que hemos visto para poder mitigar la enfermedad. Nos está mejorando la exposición al HP, la resistencia a plagas y con la tolerancia al estrés oxidativo. Y bueno, y además también estamos haciendo todos los análisis de eficiencia hídrica y cierre estomático, y estamos viendo que gracias a la exposición al volátil podemos optimizarlo a partir del cierre estomático sin tener un efecto en la fotosíntesis de las plantas. Ya para acabar, una frase, pero ¿qué es lo que estoy diciendo todo el rato? Pues nada, que el uso de volátiles como inhibidores de defensa es una estrategia sostenible para mejorar el control biológico y la capacidad de defensa de cultivos para el tomate, el pimiento y los cítricos, y seguro que muchos más. Que su aplicación puede reducir la dependencia a pesticidas químicos, controlar plagas y enfermedades y aumentar la tolerancia al déficit hídrico, favoreciendo una agricultura más resiliente y sostenible. Simplemente agradecer a la financiación tanto a nivel nacional como autonómico, a mis 3 colegas del IBIA, el profesor Alberto Urbaneja, Luis Rubio, doctor María Ángeles Forner, un montón de colaboradores de diferentes instituciones, y a los colegas del el día de las paellas. El asadito. Y nada.
Sí. Ah, no, te quería preguntar, porque en general las experiencias que relataste se refieren a plagas, la mayoría, o enfermedades de parte aérea. La idea es, la pregunta sería, ¿qué tan sistémica es esta reacción? O sea, ¿probaron el efecto de los metabolitos volátiles sobre plagas que afectan a la raíz? Sí, tenemos un trabajito también que se publicó en diciembre, bueno, pero ya está, es con nemátodos. Ajá. Y hemos bajamos la Sí. población de nemátodos en tomate. ¿Qué nemátodo? Es que, espera, que... ¿Cuál es el típico? Merodoquín. Pero ese, sí. Con un nematólogo, un grupo de la Universidad Politécnica de Cataluña, que ellos son nematólogos y bueno. Soledad Verdejo. No, Xavier Sorribas. Ah, bueno, que trabajan. Sí. Y, perdón, aprovecho de... Sí. No, al hilo de lo que comentabas, que en Valencia, bueno, están entrando aproximadamente una peste... Una plaga exótica. Una plaga exótica por año. ¿Está identificado o se sabe por dónde entró Tuta y en qué momentos? ¿Hubo alguna... Tuta, no te lo vas a imaginar. Tuta se encontró, la primera cita en España de Tuta fue en la Comunidad Valenciana, bueno, en Castellón, a 60 kilómetros de la Comunidad Valenciana. Alberto Urbaneja fue el primero que detectó en el 2006 Tuta. Pero nosotros no hemos hecho un estudio de taxonomía de entrada de Tuta. Sabemos que la primera cita es ahí, pero no hemos hecho ningún estudio de... Lo más que se sabe. Gracias. Yo tengo una pregunta. Esto que vos mostrás que es un solo volátil, digamos, y bueno, con los efectos de que estás mostrando, me sale la palabra acostumbramiento, no está bien, pero, o sea, eso como, ¿cuánto tiempo lo puedes usar hasta que no tenga más efecto? Y si probaste, digamos, teniendo en cuenta eso, podés probar, o estás pensando, o ya lo hicieron, lo comentaste, no me acuerdo, eso como hacer intercambios de porque hay otros volátiles que también activan defensas, digamos, que se saben en otros sistemas. Sí. Si vos decís que tal vez convendría ir rotando o hacerlo juntos para tener sinergismo, bueno, por ese lado. De momento, es que no te sé contestar, o sea, con números. No hemos visto ninguna tolerancia, también llevamos ya unos añitos, pero puede ser. Pero es tanto los cambios que produce en una planta, son tantas las respuestas que produce en una planta, que no sé qué fácil podría ser que los insectos empezaran a tener una tolerancia o una resistencia a estos cambios. ¿Te refieres a...? Sí, entiendo. Pero bueno, vos me decís, por ejemplo, si yo tengo las defensas activadas todo el tiempo, atrae a... Lo atrae en un momento, no lo atrae más, o lo atrae siempre, o por eso yo iba con efectos sinérgicos o cambios. Mira, a día de hoy, o al menos para nuestra agricultura, nosotros ya no tenemos una herramienta única, eso se nos pasó, ya no existe, nosotros no tenemos materias activas para... O sea, nosotros podemos utilizar aceites de no sé qué, esencia, pero nosotros ya no tenemos materias activas. Por tanto, nuestra realidad es que nosotros tenemos que hacer una unión de herramientas. Esta herramienta no es al 100%. Y nuestras plantas tienen un efecto de repelencia, pero a ti te aterran herbívoros en tus plantas. Pero los herbívoros que aterran, por eso que aterrizan, digo, no aterran, no está bien dicho. El Scary. Aterrizan, bueno, en tus plantas se ven con los metabolitos secundarios que te están liberando las plantas. Y al final, la mayoría es que son tóxicos para muchos de estos herbívoros. Pues te decía que no solo es la de volátil, atracción y repelencia, es es los metabolitos, o sea, y además la capacidad que tiene la planta para recuperarse de ese daño. Ahora viendo es que ahora más me ha venido a la cabeza el Sidiocoris. ¿Vale? También tenemos otro trabajito que no le he puesto, para nosotros el Sidiocoris, bueno, produce anillos necróticos, la verdad que es un poquillo chungo, pero aceptable.
estamos viendo que las plantas, ya tenemos los trabajitos también, que las plantas activadas con el volátil reduce el número de anillos necróticos. O sea, pero él te va a picar igual, él lo tienes ahí, o sea, tiene que beber agua y azúcar de ahí, pero la planta es capaz, a partir, hemos visto que estos anillos necrosos también tiene que ver mucho con la callosa, con la acumulación de callosa y con estrés de peróxidos. Por tanto, como sabemos ya que nos van a aumentar los antioxidantes y que vamos a bajar la callosa, estos anillos necróticos se nos desaparecen. Y la planta vuelve a circular y lo que hace es que cuando el anillo necrótico es muy fuerte, que tienes un marchetamiento de ese tallo, pues no llega a marchitarse. Por eso que son diferentes, o sea, el volátil al final nos está liberando un perfil de volátiles específicos que pueden tener su atracción o repelencia contra enemigos naturales y herbívoros, nos va a aumentar rutas metabólicas que además de liberar estos herbívoros nos va a proteger la planta, el sistema inmune y liberación de metabolitos secundarios, pero además también la planta, gracias a este sistema inmune, sobreexpresión del sistema inmune, va a poder hacerse más fuerte y sobreponerse a estos efectos de plaga que te va a aterrizar, claro que sí, con menos, pero te va a aterrizar, o sea, no hay nada al 100%. Perdón, por ahí pregunto una pavada, pero ¿el efecto sobre los insectos o ácaros o lo que sea es simplemente repelente o se meten en la fisiología del bicho y le cambian el comportamiento o bajan la efectividad reproductiva? ¿Se saca algo de eso? No sabemos nada. Espera, tenemos... No. Tenemos unos transcriptomas de las glándulas salivares de Nesidiocoris tenuis, que aún lo tenemos por analizar. Estaba pensando, pero no se sabe nada de los... Pero es que se sabe muy poco de estas cosas así sobre insectos. Lo tenemos hecho, el transcriptoma de las glándulas salivares por empezar a... No se sabe nada. Yo tengo una pregunta como medio en la tónica de lo que dice Jorge, pero ¿sabes si se evaluó no solo la atracción de parasitoides, por ejemplo, sino el desempeño de los parasitoides? Porque hay estudios, por ejemplo, yo trabajo con chinches, pentatomios, plaga, y hay estudios donde algunos productos atraen a los parasitoides, pero que los atraigan no quiere decir que hagan un mayor impacto de control biológico, porque empiezan a haber interferencia, digamos, interacción entre ellos, o porque como no está la recompensa, o sea, llegan a la planta pero no están encontrando al hospedador, entonces los parasitoides después se van, cambian comportamientos y demás, entonces sí los atrae, pero al final no tenían un impacto en el control biológico en sí mismo. ¿Sabes si está evaluado algo? No. Estamos ahí. Solo la atracción de campo. Tenemos es un primer paso y está muy bien, pero... Los ensayos de campo en cítricos sobre todo se plantaron, ya te digo, en el 2021 y es un ensayo para largo, o sea, que evaluamos todo. Es decir, desde el brie de la fruta hasta todo lo que encontramos cada 15 días. Cada 15 días en los diferentes campos que tenemos lo estamos evaluando todo. Todavía para procesar. Sí. Tengo una pregunta. Pero bueno, plaga hay, ya te he dicho que al 100% esto no... Claro. Ahí si le toca la temporada, ahí te van a aterrizar. Claro. Lo que mostrabas del ácido oxísico, esa vía de ¿sabés que es por estrés hídrico que se activa la del ácido oxísico, la clásica? Pero también hay interacciones con el jasmónico y el salicílico. Efectivamente, sí. Y entonces quería saber si tenías una respuesta umbral para mantener la eficiencia fotosintética instantánea. O sea, ¿cuál es el óptimo para ajustar la dosis de ácido oxísico o que se produzca un umbral, una cantidad conocida? Bueno, este es el óptimo, como si fuera una microdosis de ácido oxísico que tiene la planta para cerrar los estomas en el momento apropiado del estrés hídrico y mantener la fotosíntesis instantánea, ¿no? Porque esos gráficos son muy tentadores de mantener. O sea, vos tenés sequía, tenés bichos y mantenés tu rendimiento. Hay una termodinámica que está fallando en algún punto, ¿no? Como digo, porque siempre hay un dilema, ¿no? ¿Creces o te defendés? Como no puedes ser exitosa al 100%, ¿no? Entonces... Claro, no las plantas, chicas. Obvio, nosotras sí. Nosotros sí podemos. Te podrás aprovechar por el éxito. Estamos hablando de las plantas. Entonces, esa magia, digo, ¿cómo lidian con eso? ¿Qué sabemos?
Hay un cierre estomático, no es total, realmente estamos a los mismos niveles, es que también, ahora me he puesto, si queréis colaborar, yo colaboro con todo el mundo, o sea, me he puesto a colaborar con, con agonistas del ácido abscísico. Hay un grupo muy fuerte en el IBMCP que ellos trabajan y llevan 30 años solo trabajando, o sea, tienen toda la molécula medida para allá, con agonistas del ácido abscísico. Otra de las líneas que tenemos, bueno, es hacer nanomulsiones de aceites, hacer diferentes estrategias. Hemos hecho una nanomulsión, tenemos un frumificador de alta presión que fácilmente nos puede hacer estas nanomulsiones, ¿no? A 20.000 PSI. Hemos hecho esta nanomulsión, nos funciona mejor que lo que te hacían ellos, porque en el fondo son de campo, pues no tienen tanta experiencia, y estamos a los mismos niveles. O sea, y para ellos es una herramienta genial su agonista de abscísico. Con esto, no sé si pasamos el umbral de daño o no, te he de decir que a largo plazo tenemos más medidas, esto os he puesto, no sé si a los 7 días o no sé cuándo lo he puesto. Y hay un momento en los 2 meses que sí que nos sale significativa la fotosíntesis, la reducción de fotosíntesis, pero se vuelve a recuperar en el tiempo. También sabes que la medida de fotosíntesis es muy tricky. O sea, la pinza esta del cambio de gases dependiendo de la luz, No, bueno, pero el rendimiento te da bien. Sí. Y los pimientos son ricos. Sí. Digo, lo que pasa en el medio nos importa como fisiólogos, pero después, por eso decía, hay como una termodinámica que... No da la cuenta. Claro, hay como no, que hay un paradigma siempre que si la planta se defiende, entonces... O esto, no puedes hacer todo, porque hay una termodinámica que respetar en ese universo. Entonces, bueno, eso, ¿no? Como que se rompe un poco eso y es interesante, digo, por ahí podemos meternos. Una pregunta, allá en España, ¿qué tan, empezaste hablando de lo ecológico, la ecología como, esto haciéndolo como más ecológico, ¿qué tan trófico es todo un cultivo allá? ¿Hay anfibios, hay arañas, o realmente no hay nada, está la planta y la planta que hay que defenderla de los depredadores y punto? Se eliminó todo el resto. ¿Es tan ecológico lo que estás hablando? Agrego a eso, ¿qué pasa con los polinizadores también? Todo. Pues también estamos trabajando con polinizadores. ¿En qué cultivo? A ver... Bueno, entiendo que ahí tenés el cultivo de tomate y todo eso. El cultivo es muy artificial. Muy artificial. Es que es artificial el cultivo, pues como aquí, si tú arrancas cada 3 meses y pones y arrancas y, o sea... Sí, igual acá todavía tenemos algunos lugares que se planta como se planta y al intemperie, igual y hay temporadas y tenemos otro tipo a veces o sea, está muy bien en los cinturones hortícolas, se hace intensivo, pero en otros lados no está intensivo. Pero obviamente en la parte de cultivos de cítricos, que ahí ya lo tenés que hacer al aire libre y hay, por ejemplo, muchas arañas. De todo. La araña es, bueno, de hecho, hay un montón de trabajos allá con arañas en nuestros campos de cítrico. Yo no es por fardar, pero la citricultura española podemos hablar que es una de las citriculturas más sanas de todo. Por tanto, la riqueza es increíble. Por eso te he dicho, en tomate, en hortícolas es que es tan intensivo que va aparte. Pero en cítricos realmente, ya te digo, es una de las más limpias como materias activas, y hay de todo, y las arañas son súper importantes. Realmente os diría que no más importante, o sea... Sí, la fruticultura en general, por ejemplo, acá en Argentina, nosotros tenemos el ejemplo de todo un programa que se desarrolló a través de INTA, en Alto Valle, en el norte de la Patagonia, donde se aplica toda una serie de técnicas diferentes a través de un manejo integrado de plagas, y ellos han logrado obtener productos de exportación
o sea, nosotros tenemos amigos en Francia que comen las peras orgánicas argentinas que nosotros no las comemos. Han logrado excelentes rendimientos y producción, pero es como decís vos, depende del sistema y sí, y el mercado también, ¿no? Sí, el mercado. De hecho, mira, una cosa que te quería enseñar, estaba pensando, es que de frutas y fruta dulce tengo unos resultados en pera, que Xenil propanoato en pera, que yo no me he metido, pero sí que una de las empresas estaban mirando para la licitación de la patente y eso. En pera ha bajado la sila. Nunca la había, o sea, esos resultados me los han regalado ellos, ¿eh? La sila en Perali, o sea, es increíble. Ay, es que me llegan los polinizadores también. Sí. Eso lo estamos haciendo también con una amiga italiana de la Universidad de Bolonia, Laura de Palo, no sé si la conoces. Pues Laura es muy buena amiga, muy buena amiga. Está con el volátil, con el estudio de polinizadores también. Ahí mostraste que el sílfido no tuvo, ¿no?, un efecto sobre el... Pero sí que quería ver la gran lista de enemigos naturales autóctonos que tenemos en los cítricos. Y esto, aquí no se libera nada. Estos son nuestros enemigos naturales que tenemos ahí en nuestros campos. Y os he dicho, Pilophorus clavatus es nuestro, o sea, un vírido zoofitófago, que también estuvimos, hace unos años, para nosotros pensábamos que era una hormiga, se parece mucho a una hormiga, ¿no? Cuando empezamos a detectar y a estudiar y ver quién era y todo eso, y nada, os digo, o sea, el número de enemigos naturales es considerable, y son unos poquitos solo, porque tampoco nos podíamos... Pero esto los encontramos de manera natural, realmente es por conservación, ahí el control biológico que se realiza en cítricos. Yo quería preguntar si tienen experiencia o de trabajo en enfermedades fúngicas, el efecto en enfermedades fúngicas. Nada. Bueno, te voy a contactar para hacer algo. Por supuesto. Yo voy a trabajar a la UPB con el grupo de Pilar Santa Marina, no sé si la conoces. No. Bueno, ya charlaremos. Sí, por supuesto. Te quería preguntar, porque trabajando con volátiles de alguna manera te metiste en el mundo de si puede haber un lenguaje entre las plantas, digamos, ¿no? Y bueno, vos conocerás en particular tu experiencia respecto a plagas, pero ¿cuánto se sabe en el mundo de si hay comunicación entre las plantas a través de los volátiles? ¿Existe eso como una rama del conocimiento? Bueno, yo creo que hay bastantes grupos ya desde ya 20 años que se empezaron con la palabra esta del priming, ¿no? De la activación de plantas a través de volátiles. Yo creo que sí, que hay grupos muy potentes con el estudio de estos volátiles. O sea, para nosotros fue fácil al final ver este perfil y saber que eran volátiles de hoja verde y que cada vez ha habido más desde que publicamos el primero, sobre todo no con el Z3, es el propanoato, pero sí con el butanoato, o sea, con el Xenil, con el Xenol y sacando un carbono más o menos, ahí que cada grupo ha ido poniendo, está el acetato, el butanoato, hay mucho trabajo, el propanoato. Pero se sabe hasta en el caso de incendios que las plantas se avisan y otras tiran las hojas. Sí, efectivamente, sí. Incendio, ¿no? De otra planta. Sí. O a veces la comunicación a través de micorrizas. No, de volátiles. Esto de cuando os he dicho, lo que está claro es que The Plants Cry for Help, o sea, bueno, es un artículo, yo creo, esa es una frase, no es mía, es una frase de... Marcel Dickens. Sí, del 16 o
sí, o del 14, no sé, es por eso que es cuando se empezó toda esta historia, tuvo un boom muy grande. 2005 en Rayal. ¿Sí? ¿2005? Pues imagínate, todo es el año pasado para mí. Hice un montón en el 2005 de la doctora Mónica Skin, que era de Alemania, y ahí en esa época me acuerdo haber ido a una reunión y estaba todo el mundo con los volátiles de plantas que atraen parasitoides. Todo el mundo presentaba eso y era 2005. Pues imagínate. Son 20 años, sí, le digo unos 20 añitos que... No saben hablar, pero se comunican. Bueno, déjenle hablar. Sí, alguna pregunta más y ya vamos cerrando porque ¿alguien quiere hacer una última pregunta? Yo si cortita es como cómo reciben los productores estas ideas, estas pruebas. Los productores ahora mismo te cogen en España cualquier cosa. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Bueno, esa palabra. Es verdad, tienes razón. Acá es el gobierno el que te hace eso. Perdón, qué vergüenza. No pasa nada. No me digas. Yo te aviso todo. Pues lo que te, los agricultores Toman todo. cualquier cosa. No tienen nada, no tienen herramientas para luchar. No tienen herramientas. Tú les dices que si hacen así antes de... ¿Te lo hacen? Sí, te lo van a hacer. Lo aceptan. No pueden usar químicos. No utilizan eso. Claro. Bueno, pero hay mucho más. No, bueno, pero hay un montón de opciones. Hay Sí, opciones. pero no hay una única opción. Claro, Ellos ya claro. saben que tienen que hacer, usar un montón de estrategias para mantenerse bajo el umbral, no para mantener limpios los campos. Esos van a tener, saben que han de convivir ahí con todos. Es importante el tema de la educación y sobre todo la educación superior, dar estos temas, ¿no? O sea, que los estudiantes se vayan formando, las nuevas generaciones, con estas otras formas de manejo de plagas. Y supongo que hay un Estado que también acompaña, no solo acompaña, sino que justamente da las directivas. Claro, da las directivas y sí, hay normativas, sí, obviamente. Al principio costó, pero piensa que nosotros somos el mercado de Europa. Y Europa te decía, te van a analizar, te vas a llevar toda la mercancía para atrás como esto salga un positivo en algo. Y así aprendieron, pero ahora ya están todos... Hijos del río. El sector está educado. Bueno, gracias.